Amén, iglesia, qué bueno que te diste cita en este lugar para escuchar la palabra del Señor. Hoy es día de resurrección. Amén. El Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana. Y se dice que el primer día de la semana empezaba terminando el sábado. El primer día de la semana empezaba después de las 6 de la tarde del sábado. Así que Jesús pudo para nosotros haber resucitado en domingo en la madrugada o el mismo día de sábado en la tarde, porque así es el calendario judío. Cuando son las 6 de la tarde del sábado, ahí empieza el otro primer día de la semana. Y hoy vamos a hablar sobre algo de la promesa cumplida de la resurrección de Cristo. Pero antes quiero decirles que si alguno de ustedes no pudo mandar a su encuentrista en el encuentro pasado, tiene la oportunidad de enviarlo a la red de matrimonios jóvenes. Manda a tu encuentrista que ya estaba lista, que ya estaba preparada, que ya le habías dado el hola. Mándala a este encuentro. Es el sábado, el próximo sábado, 7:30 de la mañana, se va a estar recepcionando y 8 arranca el encuentro. Así que no te lo pierdas, mujer. Si no pudiste venir al encuentro pasado, tienes esta oportunidad, porque de aquí tendremos encuentro hasta noviembre. Así que aprovecha de una vez para que el Señor te sane, te libere y te encuentres con algo sobrenatural. Amén, iglesia. Hoy quiero hablarles sobre esa promesa. Di conmigo: mi corazón es tierra fértil para recibir la semilla de Dios. Hoy declaro que esta palabra quedará revelada en tu espíritu. Porque mira, ahorita en la adoración yo veía que la palabra de Dios es como esta palabra física que está aquí. Cuando tú lees la palabra, aquí dice nueva idea, ¿verdad? Y ahí están las palabras, tú las ves. Pero es algo que te estoy mostrando cómo es la Biblia. Y detrás de cada palabra de la Biblia, tú ves lo físico, pero detrás de cada palabra hay un mundo espiritual de revelación, que tenemos que entenderla y comprenderla. Cuando la palabra de Dios te dice que de su interior correrán ríos de agua viva, en la palabra río, detrás de la palabra río está fluyendo ese río. Tú no lo ves, pero ahí está. Y en el momento que tú lo recibes, en ese momento se hace revelación en tu vida. Así que yo hoy declaro que tú vas a recibir revelación de esta palabra. Amén. Que no será una palabra teológica, sino que será una palabra que traerá revelación a tu vida. Y cuando una revelación viene a nuestra vida, una palabra rema viene a nuestra vida, la revelación empieza a cambiar nuestro entendimiento, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas. Amén, iglesia. Porque si tú no recibes revelación de la palabra y solamente empiezas a entender lo que es teología, vas a llegar a ser un cristiano religioso con parámetros humanos. Los religiosos fueron los que el diablo usó para crucificar a Cristo. Usó su religiosidad. No que ellos lo hayan crucificado, se tenía que cumplir. Pero usó la religiosidad de cada quien. Y muchas veces cuando nos volvemos religiosos es porque no tenemos revelación de la palabra. Amén, iglesia. Dios prometió a través de todos los años desde Adán y Eva que iba a mandar un Salvador. Desde que hizo Adán y Eva y ellos pecaron, Dios mató al primer animal para vestirlos. Sucedió el primer sacrificio para darle vestidura a Adán y a Eva después de haber pecado. A través de Abraham, Dios también mostró su sacrificio. A través de que sacó al pueblo de Egipto, Dios también mostró de que iba a venir un cordero. Por eso a Jesús se le llamó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso es que se le dice que es el Cordero de Dios. Por lo que pasó en Egipto, mataron los corderos y en cada casa que había sangre del cordero, la muerte pasaba y no pasaba nada en esa casa porque estaba la sangre viva de un cordero. Entonces, es así en nuestras vidas.
Cuando tenemos señal de la sangre de Cristo, no moriremos. Amén. Y hoy te quiero hablar. 700 años antes de que Cristo viniera, mira lo que dice en Isaías 25:8. Hay una promesa también. Dice: destruiré a la muerte para que siempre, y enjuagará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Di conmigo: porque Jehová lo ha dicho, lo cumplió. Y esto se iba a cumplir a través de la persona del Señor Jesucristo. Yo quiero decirte que antes de que Cristo viniera a la tierra, nosotros no teníamos acceso al cielo. El cielo estaba vedado para nosotros, el cielo estaba cerrado, la cortina del templo de Dios estaba cerrada para nosotros. Por eso en el Antiguo Testamento solamente podía entrar el sacerdote con la sangre de los machos cabríos al lugar santísimo una vez por año, pero el sacerdote tenía que entrar limpio, puro, porque si entraba a ese lugar impuro, moría. Nadie se podía acercar a Dios. Y es por eso que Dios se sirvió de un Salvador para nosotros, para acercarnos a Él. Hoy vi algo en el Face que lo reetiqueté, que decía que lo más grandioso no es que el hombre haya llegado a la luna, sino que el Hijo de Dios haya pisado la tierra por nosotros. Que Él vino por ti, por mí, y murió en una cruz clavado por nuestros pecados. ¿Quién estuvo el martes de la Santa Cena? Poderosa, Dios hizo prodigios, milagros. Y hablamos ese día sobre la limpieza del leproso, ¿verdad? Como simboliza la limpieza del leproso nuestra vida y nuestra redención de pecado. Mira lo que dice 1 Corintios 15:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sea dada a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús murió en la cruz, dice que despojó a los principados, a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que se cumple la promesa de la resurrección, la promesa de que Cristo iba a morir, porque Cristo murió como hombre, no como Dios. El Señor Jesucristo estaba operando como hombre. Si Él hubiera operado en su divinidad de Dios, déjame decirte que nadie se le hubiera podido acercar a Él. En el momento que alguien se acercaba, el mismo poder que de Él manaba, hubiera muerto la persona. Pero Él operó como un hombre ungido, como tú y yo, pero sin pecado. Porque Él nació de una virgen. No fue concebido por hombre. El ADN del Padre vino al óvulo de la mujer. Y así fue como nació Jesús. Por eso Jesús nació sin pecado. Y es por eso que cuando Jesús muere y va a la cruz del Calvario, ahí es donde venció a la muerte, y la resurrección nos trajo vida. Di amén, hermano. La resurrección nos trajo vida. Por eso el apóstol Pablo le dice a los colosenses: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cuando le está diciendo: ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque Jesús no quedó sepultado, sino que resucitó. El sepulcro no lo pudo detener. Él se levantó de los muertos, y dice la palabra que Él descendió a la parte más baja de la tierra y le arrebató a Satanás las llaves que el hombre le había entregado, la autoridad, los decretos de maldición. Y es por eso que el apóstol Pablo se lo repite una y otra vez a la iglesia de Corintios. Y le dice y dice que su victoria es de Jesús. Y dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Toda victoria que tú y yo tengamos es por medio de Él.
Di conmigo, toda victoria que yo tenga es por medio de Él. Porque Él venció en la cruz. Él venció a Satanás y sus demonios en la cruz. Les quitó la autoridad que tenían. Les quitó el poder que tenían sobre la humanidad. Así que toda persona que hoy opera debajo del poder de Satanás es porque no ha usado su voluntad para venir a Jesús. Porque ya la vida está dada. No quieren usar su voluntad. La Biblia dice que los hombres no vienen al Señor para que sus obras no sean reprendidas. Por eso no quieren venir, para que sus obras no sean reprendidas. No es que no se quieran arrepentir. Quieren arrepentirse, pero seguir en el mismo pecado. Porque la palabra de Dios va a sacar a la luz el pecado del mundo. Por eso dice el apóstol Juan que los hombres no quieren venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y mira, Cristo murió como hombre para darnos la divinidad del Padre que habíamos perdido. Él murió para darnos esa vida que el primer Adán había perdido. Por eso dice la palabra del Señor que el Hijo de Dios vino a restaurar la imagen perdida de Dios en el hombre. Y vamos a Mateo 28, a partir del 1. Vamos a ver la resurrección de Jesús. Vamos a ver qué sucedió, qué pasó. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Mira este cuadro. ¿Quién dice que al amanecer, el primer día de la semana, vinieron María de Magdala a ver el sepulcro? Di conmigo, las mujeres. Aquí vemos las primeras mensajeras. Aquí vemos las primeras mujeres de Dios que se levantaron y fueron al sepulcro. El número 2 dice, y hubo gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ellas. ¿Ustedes creen que Jerusalén no fue sacudida? Claro que sí. Algo pasó en el mundo espiritual. Algo sucedió. Algo pasó, tanto que la gente que estaba alrededor algo ha de haber sentido. Mateo 28:3 dice, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Imagínate ese ángel. Dice, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Imagínate ese cuadro. Cuando ven a ese ángel que se aparece, estaban los que estaban cuidando a Jesús en la tumba, porque dijeron, hay que ponerle guardas porque aquellos se lo pueden robar. Y pueden engañar que resucitó. Pero ¿qué le pasó a ellos? Quedaron como muertos. No soportaron esa presencia, se asustaron. Yo me imagino que hasta pipí se han de haber hecho ahí. Imagínate ese cuadro. Como un relámpago, un ángel del cielo. Y vino y se sentó sobre la piedra. Imagínate, yo me imagino que el ángel se ha de haber reído. Estos no aguantaron nada, de haber dicho. Y luego dice, mas el ángel respondió y dijo, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid y ver el lugar donde fue puesto el Señor. Aquí vemos que el ángel, di conmigo, les da instrucciones. Les avisa, pero quiero que vayas a San Juan 20:11. Mira, este es lo que escribió Mateo, pero acá vemos lo que escribió Juan. Dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto.
y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Y le dijo: porque se han llevado a mi Señor, no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Di conmigo: mas no sabía que era Jesús. Y le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Di conmigo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Imagínate este cuadro. Mateo nos relata una historia, pero el apóstol Juan nos relata más a profundidad. Aquí dice que María, ¿quién se sentó a llorar? ¿Quién se sentó a llorar? Dice en otra versión sí que habían muchas mujeres. Habían varias mujeres. Pero María tenía apego con el Señor. Dice que a María de Magdala le había echado 7 demonios fuera. Esta mujer tenía un corazón agradecido, porque dice la Biblia que al que más se le perdona, más agradece. A veces nosotros no tenemos corazones agradecidos. Vemos que esta mujer se pone a llorar y los ángeles le dicen: ¿por qué lloras? ¿Por qué buscas al que vive entre los muertos? Pero a mí me llamó la atención algo poderoso aquí, que Jesús allí estaba. Di conmigo: Jesús allí estaba. Jesús estaba viendo todo el panorama, qué estaba sucediendo, cuál era la actitud de aquellas mujeres. Los discípulos no estaban por todo eso. En otra parte de la Biblia dice que los discípulos estaban escondidos por temor a los judíos. Las mujeres para los judíos no eran blanco. Para los judíos las mujeres en ese tiempo no tenían poder. Por eso a ellas no las seguían, por eso a ellas no las asediaban, por eso a ellas no las querían matar. ¿A quiénes querían destruir? A los discípulos, por la cultura que ellos tenían. Pero no sabían que Jesús tenía una carta debajo de la manga. Las mujeres, digan conmigo: las mujeres. Los discípulos estaban escondidos, pero las mujeres, ellas podían salir y sin temor a que los judíos las apresaran. Pero no sabían cómo Jesús iba a operar. No sabían las formas como el Señor opera. Y vemos aquí que María de Magdala no reconoció a Jesús. Dice que lo vio y lo confundió con el panteonero, dicen acá, ¿verdad? Es el panteonero. Porque, di conmigo, porque sus ojos no estaban abiertos. No tenía la revelación todavía de Jesús. Para que veamos a Jesús, tenemos que tener la revelación de la resurrección. Dile al que está a tu lado: para que veas a Jesús, tienes que tener la revelación de la resurrección. Cuando alguien tiene la revelación de la resurrección, tú vas a ver al Señor en todo momento de tu vida. En todo momento, iglesia. Porque tienes la revelación. María de Magdala no lo vio, lo confundió, porque sus ojos no habían sido revelados, abiertos al mundo espiritual. Él estaba vio a un hombre físico, pero no veía lo que estaba detrás de Jesús. No veía al Jesús resucitado. ¿Sabes cuándo se dio cuenta ella? Cuando Jesús le dijo: María. Él tenía una forma especial de hablarle a ella. Y ella escuchó esa voz. Hay algo que te quiere el Señor revelar.
Jesús tiene una forma especial de hablarte a ti. Él tiene una forma para que tú lo identifiques cuando Él te está hablando. Él tiene una manera de hablarte. De que cuando sabes que a través de la palabra Él te está hablando. Yo en mi caso, no todos, cuando siento que el Señor me está hablando a través de su palabra, hay un fuego aquí, en esta parte por donde está mi espíritu. Y yo sé que es una palabra que trae rema. No sé, a otros es otra forma. Pero cuando María lo reconoce, cuando le dice él, María, y se voltea y rápidamente ella lo quiere abrazar, lo quiere adorar, y le dije, detente, porque no he ido al Padre. Y conmigo tuvo la revelación. Esa mujer lo quiso adorar, lo quiso abrazar. Ha resucitado. Imagínate, iglesia, si todos tuviéramos ese nivel de revelación. Y mira lo que sigue diciendo. Jesús le dijo, 17. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, y subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Di conmigo, le dio identidad. Le dijo, subo a mi Padre, pero también es tu Padre. Subo a mi Dios, porque también es tu Dios. Lo que es de Jesús también es mío. Di conmigo, lo que es de Jesús también es mío, porque Él te compró a precio de sangre. Y San Juan 1:12 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todo aquel que le recibe le da el derecho legal de ser hijo de Dios. Por eso dice, subo a mi Padre, que también es vuestro Padre. Por eso ahora cuando oramos a Dios no le podemos decir Diosito, no le podemos decir Jehová, le decimos Padre. Porque a tu papá no le llamas por su nombre, ¿cierto, no? Le dices Padre. Y le dijo y le dio una orden y le dio el mandamiento de la revelación. ¿Cuál fue el mandamiento de la revelación? Ve y dile a mis discípulos, ve y dile a los míos, avísales que he resucitado y que los voy a ver en tal lado. Cuando tenemos la revelación de Jesús, el por qué Él resucitó es para algo, mis amados. Di conmigo, es para que anunciemos. Él nos ha mandado a eso. Vamos otra vez a Mateo 28:6. Dice Mateo 28:6. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí que los he dicho. Versículo 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí que Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Aquí hay otra explicación. Aquí dice que lo adoraron. Aquí dice que Jesús les salió al encuentro. Versículo 10. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, allí les veré. Di conmigo, Él estaba dando instrucciones. Y se abrieron los sepulcros y muchos, Versículo 10. Entonces Jesús le dijo, no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí le verán. Entonces aquí Jesús le da unas instrucciones a estas mujeres que fueran a sus discípulos, que les anunciaran que fueran a Galilea, porque el Señor allí los iba a ver. Y ellas más que prontas fueron. Dice la palabra que en otra versión, en otro evangelio, dice que muchos creyeron y muchos no creyeron. En otra parte dice que sí se encontraron con Jesús. Pero lo importante aquí es que Jesús resucita y usa a las mujeres
para que lleven el mensaje a sus discípulos que estaban escondidos. Dios usó estrategias. Di conmigo, el Señor usó estrategias para que los judíos no se dieran cuenta de lo que había pasado, porque los discípulos peligraban. Pero vemos que cuando Jesús resucita, mis amados, no solamente Él resucitó. Cuando Él estuvo, antes de que muriera, hizo la resurrección de Lázaro. Ahí estaba mostrando Jesús que íbamos a morir, pero que íbamos a resucitar. Resucitó a la hija de ¿quién? De Jairo. Resucitó al hijo de aquella viuda, de aquella mujer que dice que cuando Jesús iba pasando vio que llevaba un ataúd y era hijo único de esta mujer de la ciudad de Naín. Y dice que Jesús tocó y le dijo, levántate. Ahí también mostró la resurrección. Jesús iba mostrando en su caminar antes de que Él muriera en la cruz del Calvario, iba mostrando la resurrección. Le iba enseñando al ser humano lo que a Él había venido. Porque dice que vamos a morir, pero vamos a resucitar. Esta es la esencia de la fe cristiana. Si tú no crees que vas a resucitar, vano es tu fe. Porque así lo dice el apóstol Pablo. Si no creyéramos que vamos a resucitar, comamos, bebamos, divirtándonos, emborraches, hagan lo que se les dé la gana, si no vas a resucitar. Pero como hay resurrección y hay infierno, de que existe, existe. Por eso estamos aquí, mis amados. Pero si tú estás aquí y no crees que vas a resucitar en el día postrero, solamente es una religión. Pero para el Hijo de Dios hay resurrección. Jesús lo mostró. Y miren, todos aquellos que murieron en el Antiguo Testamento esperando al Mesías, en Mateo 27, 52, dice, quiero que pongas mucha atención. Cuando Jesús entregó su espíritu, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dice que se rasgó el velo del templo, pero de allá, de los cielos. Ese velo que estaba vedado para la humanidad se rasgó para darnos acceso. En ese momento hubo un temblor, hubo un terremoto, los sepulcros se abrieron. Aquellos que habían muerto empezaron a cobrar vida. No solamente Jesús resucitó, sino cuando Él resucitó se trajo a un mundo que esperó en Él años. El seno de Abraham. El seno de Abraham no era en el cielo, ¿sabías eso? Dice que murió el rico y murió Lázaro. El rico no se fue al infierno por ser rico, ni Lázaro por ser pobre. Se fueron por la forma de corazón que tenían. Y dice que cuando estaba el rico en esas llamas, vio al padre Abraham a un lugar hermoso donde iban a reposar los que morían, esperando la venida del Mesías. Ahí estaba Moisés, ahí estaba Elías, ahí estaba David. Y lo vio que Lázaro estaba siendo consolado. Y le dijo, Padre Abraham, manda a Lázaro que moje la punta de mi lengua, porque me estoy quemando en estas llamas. ¿Qué le dijo Abraham? Ya no hay chira. Nadie puede pasar ni de aquí ni de allá. Lo que recibiste en vida, lo recibiste. Ya de muerto, así le hagan lo que le hagan. Porque la voluntad se ejerce aquí en la vida. Si tú dices, yo te pregunto hoy, ¿dónde, si tú te murieras hoy, a dónde vas a ir? Y tú me dices, pues quién sabe. Entonces yo te tengo una respuesta. Tú no le has creído al Señor. Porque dice la palabra que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. La palabra de Dios dice, de cierto os digo, el que cree en mí, ¿qué tiene? Vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. Esa es la palabra rema del Señor.
Por eso, si no estás seguro de tu salvación, hoy es un buen día para que tú resucites y tengas el espíritu de la resurrección dentro de ti. Porque cuando una persona tiene el espíritu de la resurrección y muere físicamente, murió, pero hay un espíritu de resurrección allí. El ladrón de la cruz. Cuando el ladrón de la cruz estaba en la cruz junto con Jesús, estaban allí por ser malhechores. Ellos sí eran malhechores. Y dice la palabra que uno injuriaba a Jesús, lo burlaba. Pero el otro que dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y le dijo, hoy mismo, di conmigo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ese ladrón de la cruz no fue bautizado, no fue rebautizado, no fue encuentro, solo creyó. Solo creyó. Di conmigo, amén. Solo creyó, mis amados. Con creer tú recibes la salvación. Lo demás es tu crecimiento espiritual. Pero él no tuvo tiempo de crecer espiritualmente. Él solamente creyó. El Señor le dijo, hoy mismo, estando en la cruz del Calvario, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ahí nació el paraíso para la iglesia. Allí se abrió, cuando se abre el velo, allí nació el paraíso para la iglesia espiritualmente. Allí nació la iglesia. El primero que recibe la bendición es el ladrón de la cruz, a quien Jesús se lo dijo. Es por eso, mis amados, que dice en Mateo 27:52, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Di conmigo, se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Imagínate eso. Imagínate ese cuadro, que muchos resucitaron y aparecieron en la ciudad. Ah, yo soy David. Yo soy Moisés. Yo soy Gedeón. ¿Sabes de mí? Está escrito. Así fue, hermanos. Porque aquí lo dice. Muchos santos que murieron. Así que la resurrección, esta fue la primera resurrección. Jesús resucitó, pero se trajo a todos los que estaban esperando en el seno de Abraham con él. Nosotros ya no iremos al seno de Abraham, porque ya no existe el seno de Abraham. El seno de Abraham ahora es la fe. Porque la fe te lleva al cielo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora yo te pregunto, ¿tú crees en la resurrección? Si no, vana es tu fe. Vana es tu fe. Y dice, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Hasta para atrás se han de haber ido como condorito. ¿Te imaginas que te aparezca tu tatarabuelo? Te diga, yo soy tu abuelo, yo creí en Cristo, ahora resucité. Te vas para atrás y caes muerto como cayeron esos soldados cuando vieron a los ángeles. Esto sucedió, mis amados, fue un hecho real. Imagínate cuántos sepulcros se abrieron. Verdaderos judíos que estaban esperando la venida del Mesías. Aquellos que estaban esperando en la venida de él. Entonces, la resurrección trae un mensaje poderoso, mis amados. Mira en Marcos 16:14. La resurrección trae un mensaje poderoso para nuestras vidas. Finalmente se apareció a los 11 mismo, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Las mujeres se lo anunciaron, y dice en una parte que cuando las mujeres se lo anuncian, corrió Pedro y corrió Juan, el discípulo amado, y llegó primero Juan. Corrió y corrió. Pero solamente encontraron el lienzo. Pero los demás, varios de ellos no habían creído. En eso está Tomás. Y dice que el Señor les reprochó su incredulidad. Mira, que no nos encontremos nosotros, que Jesús no tenga que reprochar nuestra incredulidad, que nos diga, no has creído que yo resucitó, porque tú no vives una vida de tal forma que creas que yo resucité.
Cuando le creemos al Señor, vivimos una vida en resurrección, iglesia. Eso es lo que quiere el Señor que vivamos. Si tú creíste en la resurrección, tienes que caminar como un hijo resucitado aquí en la tierra. Para el Señor ya pasó, porque ya dice que ya Él te ve sentado en los lugares celestiales de autoridad. Ya para Él fue. Ya para Él sucedió. Ya para Él está sentado en esos lugares. Por eso tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. ¿Sabías que hay 2 libros? El libro de los vivientes y el libro del Cordero de Dios. Amén, iglesia. Por eso, cuando Jesús le dice a sus discípulos, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Cuando nos cuesta creer en lo que Dios dice, en lo de la palabra, somos incrédulos y tenemos dureza en el corazón. Estamos viendo las cosas y nos las están advirtiendo y nos las están diciendo y seguimos tercos como las mulas. Jesús le reprochó su incredulidad. Si el Señor viniera hoy, ¿nos reprocharía la incredulidad? ¿Nos diría como le dijo a sus discípulos? Porque has sido duro de corazón. Porque eres ingrato. Porque no has aprendido de mí la humildad. ¿Qué te diría el Señor? Mira lo que le dijo a los 11. No crea, ay, hijitos, ya resucité. Beso a papacho. Les dio vara en ese momento. Les dio vara. Les reprochó su incredulidad. Yo me imagino que ellos no hallaban ni dónde meter la cara. Ha de haber sentido vergüenza. En otra parte dice que cuando Jesús se les aparece, estaban pescando. Y cuando oyó Juan, el discípulo amado, dijo: es el maestro, es Jesús. Pedro se ciñó, se puso la ropa y se aventó al agua. Y Jesús llegó y le dijo: ¿tienen de comer? Jesús le pidió comida a sus discípulos después de haber resucitado. Y di conmigo, y no tenían. Entonces Jesús le dijo: tiren la red a mano derecha. Y tiraron la red y sacaron los peces. Pero cuando ellos venían, dice que ya vieron la fogata prendida y Jesús ya tenía un pescado. Él comió pescado asado antes de irse al cielo. ¿Sabían eso? Lee más Biblia en lugar de box. Lee más Biblia en lugar de box. Jesús comió antes de irse. Y estuvo con sus discípulos y comió pescado asado. Un guachinango, yo me imagino asadito, más lo que tienen hambre ahorita. Comió con ellos, les pidió comida, les dio instrucciones, les enseñó obediencia. Hagan lo que yo les digo y verán cómo les va a ir la bendición. Marcos 16:15 dice: y les dijo: id por todo el mundo, di conmigo, y los comisionó. Id por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura. Y el que creyere fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será, pero no por él, sino por sus propias acciones. Y estas señales, di conmigo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esta es una de las grandes comisiones que el Señor le dio a su iglesia. Le dijo: yo ya resucité, ahora te comisiono, ahora te empodero, ahora te doy órdenes para que resucité, y ese poder de la resurrección estará sobre ti, porque yo ya vencí al diablo y a su demonio en la cruz del Calvario. Iglesia, tú tienes la autoridad, porque la resurrección de Cristo nos trajo autoridad. Después que los reprochó, después que les dio vara, después que ellos se sintieron avergonzados, les dijo para qué había ido a verlos. Y dice: vayan y anuncien el evangelio de salvación. Yo tengo que llevar el poder de la resurrección a donde yo vaya. Yo tengo que llevar el poder de la resurrección a donde yo camine.
Porque es así donde hacemos válida la resurrección de Cristo, porque estoy llevando lo que yo creo. Di conmigo, yo debo llevar conmigo y hablar de lo que yo creo. Este versículo 17 quiero que lo lean conmigo y dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Di conmigo, ningún daño me puede hacer el diablo si yo no le abro la puerta. Jesús te impermeabilizó. Cuando impermeabilizan un árbol en contra del comején, ¿qué le ponen? Cal, ¿qué más? Esas maderas que llevan en las casas años tienen que estar curadas, porque si no la polilla se las come en un ratito. Mira, ya Jesús te impermeabilizó para que la polilla del diablo no te llegue. ¿Sabías eso, iglesia? Así que te tienes que sacar esa polilla que el enemigo ya introdujo en ti, porque la polilla significa muerte, destrucción. Tienes que sacudirte, porque ya Jesús resucitó, tu Señor resucitó y nos dio la autoridad de hollar serpientes y escorpiones. Por eso tu oración, en tu oración diaria, siempre tienes que hacer guerra. Muchas oraciones no han sido contestadas porque no usas el poder de la sangre y no usas el poder de la cruz que ya venció a Satanás. Tienes que orar y pedirle al Señor, sí, pero después posicionarte como hijo de Dios y decirle: hasta aquí llegaste, yo soy hijo de luz, comprado a precio de sangre, por lo tanto tú a mí no me tocas. Y ciérrale la puerta al pecado. Acuérdate que la llave tú la tienes. Las puertas se abren por dentro, cuando uno está dentro, ¿cierto? El ladrón no va a entrar si tú no le abres la puerta, porque está impermeabilizada. Tiene alarmas tus ventanas, tienen alarmas, tienen cámaras para ver al enemigo. Pero si tú le abres, entra. Y no solo él, dice que entran 7 demonios peores de lo que te echó fuera. Hoy el Señor te hace un llamado, iglesia, a que vivas en el poder de la resurrección, a que vivas en ese poder. Jesús resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Dice San Juan 10:27: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Quién te arrebatará de su mano? Nadie. Nadie, en iglesia. Tú eres un hijo comprado a precio de sangre. Tú eres una persona que vales tanto, que solamente la salvación es tan cara que solamente regalada la podemos obtener. Es algo que no podemos pagar. Su gracia se derramó sobre nuestras vidas. Vive como hijo de resurrección. Vive como hijo de bendición. Vive como hijo ungido, con autoridad en contra de los demonios, con autoridad en contra de la enfermedad, con autoridad en contra del mundo espiritual paralelo al que tú vives. El mundo espiritual existe y es más real de lo que tú te imaginas. No es solamente una religioncita. Jesús es real y está vivo. Muchos hoy van a Jerusalén y van a ver la tumba de Jesús y dice: resucitó. Van a la tumba de Mahoma, dice: aquí yacen los restos de Mahoma. Van a la tumba de Alá, aquí hacen los restos de Alá. Pero cuando van a la tumba de Jesús, ¿qué dice? Resucitó. Nuestro Dios resucitó, nuestro Rey resucitó. Y si Él resucitó, nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor.